Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de la sesión número 6, que lleva por nombre Protección de los Derechos Humanos en México. Corresponde al módulo 2, Estado, Constitución y Gobierno, y forma parte de la unidad número 3, los mecanismos de protección de los derechos humanos. Recomiendo que utilicen el texto de apoyo, la guía de actividades y la planeación del docente. Es muy importante tener a la mano la guía de actividades porque ella trae consigo las ligas que nos van a llevar a todas las resoluciones y recomendaciones que tenemos que revisar a lo largo de toda la sesión. Comencemos haciendo un preámbulo acerca de los antecedentes de los derechos humanos en México, considerando que, pues estos a nivel global, a nivel internacional, pues datan de 1275, platicaba yo, antes de Cristo, pasando por el Código de Hammurabi, por las 12 tablas y por una serie de declaraciones alrededor del reconocimiento de los derechos humanos en todo el mundo desde antes de nuestra era y durante toda la era actual. Es muy importante tomar en cuenta también que en el año 2011 en nuestro país se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo cual incorpora todos los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte, así como seguir respetando los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna antes de esta reforma constitucional. Recordemos también que hay una clasificación de la evolución de los derechos humanos que también explica muy bien el texto de apoyo, llamándolos a estas tres generaciones, primera, segunda y tercera generación, que son las más conocidas en el tema de los derechos humanos. Hablando de la primera generación, podemos observar que desde la Revolución Francesa ya se tenían contemplados una diversidad de derechos humanos, partiendo un poco de lograr el alejamiento de la monarquía absoluta, comenzar a elaborar leyes que pudieran contener derechos a favor de los ciudadanos que vivían en esclavitud o que vivían bajo el yugo de un solo hombre, en este caso del monarca. Como ya lo mencionamos, el artículo primero constitucional sufre diversas modificaciones en la reforma constitucional del 2011, lo que quiere decir que a partir de ese momento el Estado va a proteger y garantizar todos los derechos humanos que reconoce la Constitución y en los tratados internacionales, ya lo mencioné, de los que México sea parte. Ahora bien, para poder respetar esos derechos humanos contenidos en la Constitución, se tuvieron que crear mecanismos para que pudieran ser protegidos todos estos derechos. Son 7, para que los tengan muy presentes. El primero es el juicio de amparo. El segundo es la acción de inconstitucionalidad. El tercero se denomina controversia constitucional. El que sigue es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También tenemos el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio político y el famoso desafuero. Vamos a explicar algunos de ellos partiendo de lo que nos pide la guía de actividades o el docente en su planeación de manera general para todos los alumnos. Sé que hay actividades complementarias, pero lo que vamos a explicar ahorita y conforme vayan ustedes haciendo cada una de las actividades, van a poder identificar las respuestas que deberán dar a las actividades complementarias. Entonces, vayamos a la guía de actividades en donde nos solicita primero leer el texto de apoyo en los apartados correspondientes. También recomiendo hacer la lectura de la introducción que trae toda la guía de actividades antes de cada actividad, de la actividad 1, de la 2 y de la integradora. ¿Por qué recomiendo la lectura de este pequeño texto? Porque nos da también una orientación acerca de qué es lo que voy a buscar. En ocasiones los temas son muy amplios, nos ha pasado en esta actividad.
nos pide acudir a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar resoluciones. Pero si no leemos bien estas introducciones y el tema central a tratar en cada una de estas tareas, corremos el riesgo de no enfocarnos en lo que nos solicita el docente o la universidad para resolver estas materias. Porque, también lo voy a mencionar, cuando nos piden revisar resoluciones, no nos hemos enfocado en las resoluciones necesarias. Las que podemos buscar en la página de la Suprema Corte de Justicia son 3 principalmente. El juicio de amparo o amparo en revisión, que así nos va a aparecer en los boletines, o la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. En ocasiones he visto, me han preguntado, me han mandado fotos cuestionando si esa resolución de la Corte nos es útil. He visto contradicciones de tesis, tesis aisladas, incidencias de otro tipo, en materia tributaria, en materia mercantil. Entonces, vamos a reincorporarnos al tema central. Lo que busquemos, ¿sí?, va a ir relacionado con los derechos humanos, con cualquiera de ellos. Y ahorita vamos a ver qué instrumentos son los que vamos a buscar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las instrucciones dicen así. Ya comenté que tenemos que leer el texto de apoyo en los apartados correspondientes. ¿Cuáles son esos apartados correspondientes? Bueno, la tarea se llama las garantías jurisdiccionales. Entonces, yo voy a leer desde un inicio mi texto de apoyo hasta donde dice garantías jurisdiccionales, porque de eso va a tratar la tarea que yo voy a resolver. ¿Ok? Entonces, en el punto 2 dice, consulta las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia a modo de ejemplos que den cuenta de la aplicación de cada uno de los instrumentos jurisdiccionales disponibles. Yo sé y ya mencioné que son 7 los instrumentos jurisdiccionales para proteger los derechos humanos. También ya comenté que en esta página vamos a encontrar 3. Por fuera, en la red, podrán encontrar los otros, los juicios en materia electoral, que son 2, el juicio político y el desafuero, ¿ok? Van entonces a entrar por esta liga que está en la guía de actividades, que está marcada con azul, para ir a la página de la Suprema Corte. La primera pantalla que les va a aparecer ya trae, porque así está la página, una resolución. Sé que a algunos su docente les pidió resolver esa resolución. Si no, pueden resolverla también, pero si necesitan más, porque necesitan poner más ejemplos, en la búsqueda de la misma página van a poner la palabra resoluciones. Les va a mandar a otra pantalla donde va a marcar la palabra resoluciones en amarillo y dirá resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahí entren. Ahí van a encontrar diversos boletines que contienen las resoluciones de la Corte. Van a poder encontrar amparos en revisión, que son los que estamos buscando, siempre y cuando sean en materia de derechos humanos, que por default se entiende que serán así. Acciones de inconstitucionalidad que deben versar sobre temas en derechos humanos, lo mismo que las controversias constitucionales. Vamos a regresar a la página número 6 del texto de apoyo que explica lo que es un juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de protección jurisdiccional, es un instrumento jurisdiccional. De los 7 que estamos hablando en este primer tema de garantías jurisdiccionales, y como ya lo mencioné, es un medio para proteger los derechos humanos. Pertenece al grupo de los que se tramitan por un órgano judicial, o sea, ¿qué quiere decir? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que corresponde a quienes, a los jueces y a los magistrados del Poder Judicial Federal, aunque a veces lo ejercen
otras entidades federativas, ¿conforme a qué? Conforme al fundamento constitucional 107, fracción 12 y primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que enlista, ¿sí? O sea, esta ley enlista a todos los que pueden, los órganos que son de las entidades federativas que pueden atender estos casos. ¿Ok? Bueno. También menciona que hoy en día el amparo protege a casi cualquier tipo de derecho, excepto los señalados en el catálogo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Eso es muy importante que lo revisemos. En términos generales, procede para impugnar actos concretos, normas generales, omisiones de las autoridades que puedan contrariar lo que dice la Constitución, o sea, pueden estar contrarias a nuestro marco jurídico que es la Constitución, que recuerden que de allí no podemos salir. Y hablando, debemos de enfocarnos en el tema de los derechos humanos. Derechos humanos que también pueden, recuerden, encontrarse en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es muy importante que consideren eso. Ahora bien, la finalidad del amparo, como el texto y la ley lo mencionan, es restablecer al quejoso, o sea, a la persona física o moral, que es quien interpone la demanda de amparo, el goce de los derechos que le hayan sido violentados. También recuerden que hay una ley de amparo, en donde encuentra su fundamento constitucional en el artículo 103 y en el artículo 107. Entonces, cuando vayamos a la página de la Suprema Corte y busquemos en los boletines que les he mencionado, vamos a buscar juicios de amparo que generalmente se titulan amparos en revisión, y vamos en la síntesis que viene en la carátula de cada una de las resoluciones, vamos a ver que se refiera a temas de derechos humanos. Como les digo, bueno, deberá de ser así en el juicio de amparo, y también en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, en particular de estos dos últimos instrumentos jurisdiccionales. Pueden encontrar de otros temas, pero los que nos interesan para efectos de esta tarea son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos. Conforme a cada descripción de cada uno de los instrumentos jurisdiccionales, van a poder hacer el análisis de estos instrumentos que están contenidos en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia dentro de los boletines, y van a poder determinar al sujeto accionante, al objeto, como ya lo mencioné, contra el que se procede, o sea, es el objeto que se puede combatir, ya sea el acto, la norma u omisión. También van a poder detectar quién es el sujeto contra el que se promueve y el fundamento constitucional. Entonces, si ustedes leen cada uno de los conceptos de estos instrumentos jurisdiccionales, van a poder determinar quién es el sujeto accionante y quién es el sujeto contra el que se promueve. Por ejemplo, voy a explicarlo brevemente, porque van a decir, oiga, me quedé igual. Bueno, no se preocupen. ¿Quién es el sujeto accionante, por ejemplo, en el juicio de amparo? Bueno, pues si yo soy la que recibió la sentencia y no me pareció, y por lo tanto yo presupongo que violenta la sentencia de ese tribunal, de X tribunal, esa sentencia vulnera mis derechos humanos, voy a iniciar un juicio de amparo, que es un instrumento jurisdiccional para proteger mis derechos humanos. ¿Contra quién voy a ir? Bueno, voy a ir contra el tribunal que falló en mi contra. Luego entonces ese es el sujeto contra el que se promueve. ¿Y quién es el sujeto accionante? Pues yo. ¿Quién soy yo? El quejoso, la quejosa.
¿Quién será entonces el objeto contra el que procede? Es decir, el objeto que se puede combatir, pues va a ser esa violación a mi derecho al que sea, ¿no? A mi dignidad, a la libertad de expresión, eh, a la salud, todos estos derechos que ya conocemos muchos, ese será el objeto contra el cual voy. ¿Y cuál será el fundamento constitucional? Bueno, pues el fundamento constitucional pues será el 103 y el 107 de la Constitución, que hablan de ¿qué? Del amparo. Más, pues, los derechos que me pudieran haber sido violentados, si es que también los queremos mencionar. Es importante que hagamos la distinción, ¿no? Bueno, este es el fundamento constitucional del juicio de amparo, del instrumento jurisdiccional. Y dentro de este ejemplo que yo estoy escogiendo, como digo yo, profesor, mire, dentro de este juicio de amparo en revisión 26/2020, el derecho que le fue violentado, al sujeto accionante, pues es tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Pero primero el fundamento constitucional del instrumento jurisdiccional. Hablando de una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? La acción de inconstitucionalidad es un medio de control de la constitucionalidad que recae sobre normas generales. Su objetivo es que estas normas se ajusten a lo que establece la Constitución. ¿Sí? No es necesario que esa norma haya vulnerado algún derecho tuyo o mío. Basta y sobra con que alguno de los sujetos que puedan accionar, que puedan iniciar una acción de inconstitucionalidad lo noten y lo lleven ante el Pleno de la Suprema Corte para que pueda empezar a analizarse y estudiarse si efectivamente esa norma está fuera del contexto constitucional. ¿Ok? Entonces, tenemos que leer ¿qué? Tenemos que leer la acción de inconstitucionalidad para saber quiénes son primero los promoventes. ¿Quiénes son? El sujeto accionante, que están enlistados todos. Cierto porcentaje de la Cámara de Diputados, cierto porcentaje de la Cámara de Senadores, el Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo puede hacer, partidos políticos con registro, Poder Legislativo de entidades federativas, el Fiscal General de la República y el INAI, conforme lo dice la ley. También recordemos que esta acción de inconstitucionalidad tiene un fundamento constitucional. ¿En dónde está? Está en el artículo 105, fracción segunda, y se pormenoriza en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. ¿Qué quiere decir toda esta oración que acabo de mencionar? Que el artículo 105 en su fracción segunda tiene adicionalmente una ley que lo reglamenta. Esa ley se llama Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. Entonces, ese solo artículo tiene una ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2, ¿ok? Eso lo platico para que les quede más claro. Dicen, oye, es que ¿qué significa todo lo demás? Eso significa. ¿Qué tendremos que identificar en una acción de inconstitucionalidad y en una controversia constitucional? Primero, ¿quién acciona? Está en la lista. Cualquiera de esos personajes puede accionarla. Nosotros no. Es un medio que no está al alcance de los particulares. Solamente los autorizados, los que pueden accionarla. ¿Contra quién? Pues contra la norma general, o sea, la ley fulana, la ley perengana, la ley sutana. ¿Cuál es el objeto? La norma, el artículo número tal, la fracción número tal, ¿sí? Ese va a ser el objeto. ¿Y el fundamento constitucional cuál es? Bueno, pues vamos a poner que es el artículo 105, fracción 2 y la ley que lo pormenoriza. Adicionalmente, especificar si vas a mencionar
el fundamento constitucional de la norma sobre la cual se ejerce la acción de inconstitucionalidad, pues nada más mencionarlo, ¿no? O sea, yo lo que pretendo decirles con esto es que no nada más plasmemos en la tarea el artículo, sino que argumentemos, ¿sí? Que le platiquemos al docente por qué es ese artículo. O por qué voy a poner el 103 y el 107, por ejemplo, el juicio de amparo, porque, miren, maestro, pues es que el juicio de amparo, su fundamento constitucional está en el artículo 103 y 107 y dice esto. A lo mejor algún resumen, a lo mejor copio y pego y subrayo, pero siempre argumentando por qué es la respuesta. Ahora bien, ya vimos los 3 primeros instrumentos jurisdiccionales. Ahora, recordemos que hay otros 4. Entonces, tenemos también el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. La guía de actividades dice que busquemos en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que estén disponibles. Y si ustedes buscan, nada más van a encontrar disponibles los primeros 3 en materia de derechos humanos. Los otros 2 los van a poder encontrar en el Tribunal Electoral, a reserva de lo que cada docente pide. El juicio político, si ustedes leen su definición completa, podrán encontrarse que es un evento que se da entre cámaras, lo mismo que el desafuero. Chequen muy bien para que puedan entender el concepto de los dos, que es muy sencillo. La verdad, el texto de apoyo y la ley lo explican súper bien. Lo que dice el texto de apoyo es lo que dice la ley, lo dice textual. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 2, que se titula Las garantías no jurisdiccionales. También lean, por favor, el inicio. Esta vez lo voy a leer yo para que vean cómo nos introduce al tema. Como se me ha mencionado en la primera actividad, existe un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. En la primera actividad vimos los jurisdiccionales. ¿Cuántos son? 7, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver los no jurisdiccionales, que sirven también para proteger los derechos humanos, ¿sí? El cual, este instrumento no jurisdiccional, tiene su fundamento en el artículo 102 del apartado B de nuestra Carta Magna de la Constitución. ¿Cómo va este instrumento no jurisdiccional? Pues es algo muy sencillo, primero porque no lleva la formalidad de un proceso jurisdiccional, como ya vimos que lo llevan los otros 7 jurisdiccionales, que son ¿para qué también? Para proteger los derechos humanos. Entonces, estos procesos se llevan a cabo, los no jurisdiccionales, a través de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa que provienen de las autoridades del Estado, a excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Nos dice ya la actividad. Primero, vayan a su guía de actividades porque ahí es donde tienen la liga en azulito. Ya han visto ustedes que, porque me lo han preguntado, ¿cómo entro allí? Porque ven la planeación y a veces, como se copia y se pegue, en ocasiones no corre el link, ¿sí? No viene la liga inserta. Entonces, dice que busquemos 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde hayan sido aplicables los instrumentos no jurisdiccionales. Entonces, dice también que señalemos por qué la resolución de los casos corresponde a lo indicado en el artículo 102, apartado B, constitucional. Entonces, vamos a adentrarnos más en el tema de los instrumentos no jurisdiccionales, para lo cual vamos a ir a la página número 12 del texto de apoyo, que esa página nos va a platicar básicamente lo que dice la ley al respecto de este tema. Bueno, entonces, ya quedamos que este instrumento no jurisdiccional no lleva las formalidades de un proceso jurisdiccional como los otros que ya vimos, los otros 7 de la actividad 1, y que se hacen a través de una queja. Bueno, pues esta queja
¿Dónde y con quién? En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Por teléfono la podemos hacer o por escrito. Entonces, como pueden ver, pues es un procedimiento no jurisdiccional para proteger los derechos humanos muy sencillo. ¿Quiénes la pueden llevar a cabo? ¿Sí? Es muy importante que veamos quién es quien la recibe, quién es quien va a elaborar la recomendación, así se llama. De los instrumentos jurisdiccionales se llaman resoluciones. De los instrumentos no jurisdiccionales se llaman recomendaciones. ¿Quiénes las pueden recibir? ¿Quiénes las pueden analizar? ¿Quiénes las pueden investigar? ¿Quiénes elaboran la recomendación? ¿Y quién puede hacer que se cumpla? En este punto voy a detenerme para platicarles que si bien las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el órgano autónomo facultado para recibir las quejas y emitir una recomendación, si bien no son obligatorias, sí tienen el peso político y moral suficiente para fomentar y generar su cumplimiento. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, conforme al apartado B constitucional, dice la ley que el Sistema Mexicano de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos lo encabeza la CNDH. Y está regulado también por la hoy denominada Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y a nivel local, o sea, en las entidades federativas, lo encabezan las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas. Son características, como ya lo mencioné hace unos minutos, son características de la protección de los derechos humanos, cómo se realizan, son características muy interesantes y muy fáciles de entender. Primero, que los procedimientos son breves y sencillos, ¿sí? Tienen las formalidades esenciales, nada más. También respetan principios muy importantes que son los de inmediatez, los de rapidez y los de concentración. También entabla la CNDH un diálogo, una relación directa con las personas que podemos irnos a quejar, con los denunciantes y con las autoridades, o sea, con todos los que se involucran, porque está al alcance de nosotros somos los denunciantes, nosotros somos los quejosos. Ajá. Y como ya lo dije, tiene una relación muy directa con el quejoso, con quien denuncia y con las autoridades, para evitar que se tarden en emitir las comunicaciones de un lado y del otro y también la emisión de la recomendación. Ya mencioné también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos goza de total autonomía, tanto de gestión como de presupuesto. Y también cuenta con una personalidad y un patrimonio propio. Entonces, ya quedamos también, lo mencioné, que las recomendaciones no son obligatorias. Sin embargo, puede hacer algunas gestiones la CNDH para pedirle al Senado y a las comisiones que puedan pedirle al ente, a la entidad que se le hace la recomendación, que si no la cumple, que nos explique por qué, que nos explique a la comisión, que le explique al Senado y que le explique a las comisiones del Senado por qué no cumple la recomendación, pues para todos estar enterados, ¿no? Y si puede cumplirla, deberá hacerlo. Eso es muy importante que lo consideremos. Regresemos a la guía de actividades, al link que está en azul que dice CNDH. Ahí vamos a entrar y vamos a encontrar la página principal, la primera página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si ya sé que va a decir que está en construcción, no se preocupen, porque en la barra de todas las ventanas que tiene de centro hacia la derecha de la página, todas abren perfectamente bien. Hay una que dice recomendaciones, ahí voy a oprimir y
Puedo elegir la que yo quiera, generalmente las que son de más fácil lectura, que todas son muy sencillas, la verdad es que todas se entienden muy bien, pero las que son, repito, como de más fácil comprensión y temas que si bien son delicados, son como menos complejos, es la primera que dice recomendaciones. Entro allí, ping, y me va a salir una lista, pues la verdad muy larga, de recomendaciones. Allí yo puedo elegir las 3 que nos pide la guía de actividades y determinar por qué la resolución de los casos corresponde a lo indicado en el artículo 102, apartado B constitucional. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que estos casos, estas recomendaciones, corresponden a lo indicado en el apartado B del artículo 102 constitucional? Pues es muy sencillo, o sea, ¿por qué? Porque tiene la facultad de hacerlo, lo dice el artículo 102b, y generalmente eso está en la primera página de la recomendación. Está facultada para investigar, para investigar, para recibir, atender la queja, para ver si procede o no procede, también para, ya lo mencioné, para analizarla, para investigar, para emitirla y para darle seguimiento. Todo esto lo van a encontrar en cada uno de los numerales que contiene la recomendación o las recomendaciones que ustedes van a checar. Busquen el artículo 102b constitucional en cada una de las páginas y entenderán por qué está sustentada en ese artículo. Asimismo, podrán encontrar en la ley, en la Constitución, el argumento para poder defender su postura. También en la página de la CNDH, en donde dice quejas, también van a poder encontrar prácticamente todo el artículo 102 detallado y explicado para que ustedes también puedan entender por qué la CNDH está facultada para realizar estas gestiones a través de este instrumento no jurisdiccional y todos los requisitos que debe cumplir una queja para que pueda ser recibida, analizada, investigada, publicada y darle seguimiento a la misma, recordando que proviene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La actividad integradora nos pide resolver un caso. Entonces, ahora que ya conocemos los instrumentos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pues de lleno podemos entrar a analizar un caso. Cada uno tiene su propio caso, que tienen que leerlo, que tienen que analizar las fichas técnicas de todos estos casos que han mandado los docentes, que son, pues bueno, son temas muy delicados que se han suscitado durante las últimas décadas en nuestro país, referentes y relacionados con las violaciones a los derechos humanos. En esos casos tenemos que determinar, pues, qué instrumento jurisdiccional es, primero. ¿Quién es el sujeto accionante, sujeto contra el que se promueve, el objeto contra el que procede o, lo que es lo mismo, el objeto que se puede combatir, considerando que debe ser el acto, la norma u omisión? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Aquí cambia un poco el cuestionamiento. El fundamento jurídico, bueno, pues te englobaremos todo, ¿no? El constitucional, el fundamento legal mexicano, la ley X, el reglamento X, y valdría la pena incluir también el fundamento internacional, el cual será, bueno, pues todo el tratado internacional o todos los tratados internacionales que tengan relación con el caso que vamos a desarrollar, que vamos a analizar y que vamos a desmenuzar. La última pregunta, el último cuestionamiento, el último desarrollo dice que si se trata de un instrumento no jurisdiccional, indicar por qué la resolución del caso corresponde a lo indicado en el artículo 102, apartado B constitucional. Entonces, hay algunos casos que pueden buscar en internet, en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque a lo mejor les pusieron la versión cortita, pero si ustedes entran con los números ya sea de resoluciones o de recomendaciones, en las páginas correspondientes, ya sea de la Suprema Corte
o de la CNDIH o simplemente buscarlo en el navegador que ustedes estén utilizando, van a poder encontrar los casos completos. ¿Qué beneficio tenemos si encontramos el caso completo? Bueno, pues que todo viene súper explicado, habrá que leerlo, pero bueno, realmente son muy sencillos, ya sabemos en dónde están, dónde se encuentra generalmente el sujeto, el quejoso, el sujeto accionante, contra quién voy, cuál es el objeto que estamos combatiendo y los fundamentos jurídicos, ya sea constitucionales o de las leyes sustantivas. Entonces, ¿qué procede en este caso? Que si vamos a analizar el tema que nos proponga el docente, vamos a tener que leer, volver al instrumento jurisdiccional, regresar al instrumento no jurisdiccional de mi texto de apoyo para buscar las definiciones y poder responder. Recordar que todo lo que hagamos va alrededor del tema de derechos humanos. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo en este video. Espero que les sea muy útil. Y bueno, sigan viendo estos videos. Seguramente les van a ayudar, aunque sea un poco. Casi estoy segura que aunque sea un poco les van a ayudar. Próximamente estamos a fin de módulo. Tendremos la sesión número 7 aquí también por YouTube. Y los invito a que se suscriban, a que le den like, a que activen las notificaciones y compartan. Verdaderamente el hecho de que ustedes compartan es darle a otra persona algo que le puede ayudar, como ya lo dije, aunque sea un poco. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.